Hola, hola amigos de País Lobo, Radio Mía y Radio La Mega. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. El día de hoy estamos con Héctor Maturana, como todos los martes. ¿Cómo estás, querido Héctor? Muy bien, a punto de abordar un viaje a la Patagonia. Me voy a Coyhaique, así que estoy ansioso porque está un poco helado, muy helado y tiene cara temporal. Veamos si llegamos a Coyhaique. Vamos y volvemos. Mañana volveremos de vuelta. Tenemos de vuelta mañana. Muy bien, me parece que tenga muy buen viaje y que no se traiga ningún pingüino en en la maleta. No, en la Querido, mochila, más barato, acuérdate. vas a volar tarifa cero. Ya, me parece. Los puros churrinas y el pingüino. Oye, Héctor, hablemos hoy día un poquito de empleos, de qué es lo que está pasando, un poco de royalty minero también, cómo esto afecta a nuestra economía. Yo sé que tú encontraste no sé si una encuesta, es un informe en realidad, elaborado a raíz de la encuesta del INE por Juan Bravo y queríamos darle una vuelta y analizarlo porque nos muestra un poquito cuáles son las cifras de empleo, dónde se están creando nuevos empleos, si estamos creando o no. Vamos a darle una vuelta, ¿te parece? Vamos, no hay problema. Ya, a ver, ¿qué fue? Este informe es de la UDP, Observatorio del Contexto Económico, y está realizado por Juan Bravo. Acaba de salir ahora en mayo del 2023. Y dice, ¿se acelera la creación de empleo asalariado del sector público? ¿En qué segmentos ocurre? Aquí se enfocan principalmente en el sector público, Héctor. Sí, lo que pasa es que acá hay dos temas que hay que siempre entender. Primero elemento que tú lo dijiste a la pasada, pero yo creo que es muy importante. Claro, se habla de royalty minero, o hablamos en general de impuestos en Chile, sea donde venga, personales, empresas, donde venga. Y el punto que viene enseguida, a continuación, es en qué gasto los tributos del Estado de Chile. ¿Qué se gasta? Y aquí este informe, el número 26 justamente que generó el profesor Juan Bravo de la Portales, que toma como base de análisis el reporte de desocupación de Chile que emite el INE de enero a marzo del año 23 de este año, dice que la creación de puestos de trabajo hay 94.000 puestos que el Estado generó. Y eso es una alerta, porque acá hay dos derivadas. Primera derivada es poder entender que, claro, uno puede generar puestos de trabajo del Estado si que estamos en crisis económica, pero decláralo. Y la segunda derivada es alerta. Debemos activar la economía, debemos activar el mundo privado, el motor privado para que generemos puestos de trabajo. Aquí yo entiendo que es razonable frente a una contracción económica, una economía deprimida, mover el Estado. Pero cuidado que después cuesta mucho tratar de estas personas que de verdad pasan mal, ¿dónde las ubico? Eso es importante que el mundo privado, activarlo, incentivarlo. Y esto coincide con dos o tres elementos que están dando vuelta en el mundo. O sea, el mundo, nuestro mundo local, el mundo chileno. El tema tributario. Dos, el tema factor, digamos, pensiones, ¿cierto? Famoso 6% que está dando vuelta. Y también el mundo, el factor 40 horas. Son elementos que se van configurando y confabulando totalmente para que la viabilidad de un emprendedor o de una empresa mediana pueda tener y generar trabajo estable, trabajo remunerado. Y la segunda alerta, que está, bueno, y eso igual lo dice Línea, y también este informe lo ratifica, es las personas que tienen trabajo informal, que también aumentó en este trimestre móvil. Pero me quedo con el número que el Estado contrató. 94.000 personas que el Estado contrató en el trimestre móvil enero a marzo 23. Eso es lo que te quería un poco contar y discutirlo con más fondo. Dale nomás. Bueno, de los números que me llaman la atención es dónde se crearon estos empleos. De estos 94.139 empleos, vemos que en la región metropolitana, la región del Biobío y la región de Antofagasta se llevan un 73, o sea, se llevan 73.507 empleos. No sé qué la hará tan especial de las regiones, la región de metropolitana sí queda como bastante claro, pero de la región del Biobío y de Antofagasta, ahí me entra la duda por qué en esas otras dos regiones se está creando empleo con mayor capacidad. No sé cuánto de este valor, pero el valor total de estas tres regiones es 73.000 de los 94.000. El aumento anual del empleo salarial en el sector público entre enero y marzo estuvo concentrado esencialmente en tres ramas: administración pública, enseñanza y salud. Eso también es súper relevante porque, ¿te acuerdas que comentábamos hace un mes atrás, más o menos, cuando tuvimos
el informe, que decíamos, no sabemos si esto se lo están llevando las municipalidades, por ejemplo, para aumentar su capacidad de gestión, ya que además vienen pronto elecciones, entonces aumentan la cantidad de gente que tienen trabajando dentro de la municipalidad. Sin embargo, si hablamos, bueno, de administración pública, enseñanza y salud, bueno, efectivamente puede ser uno de los factores, quizás. Lo que pasa es que también hay un concepto social, o sea, independiente del factor político que es relevante. O sea, es decir, estamos viendo que viene diciembre el tema de famoso ratificación de la Constitución, hoy viene las primarias municipales, etcétera, y viene justamente la municipal el año que viene, y estamos todos, o están todos en clave política, calentando motores, está el elemento que no podemos soslayar, que es el elemento social. Porque hay gente que de verdad sin trabajo no tiene ingreso. Entonces, claro, la pregunta es, o no, no la pregunta, el cuestionamiento es ¿por qué no sinceramos el tema? O sea, oye, hay gente pasándolo mal, esto está el Estado generando, y de esta forma. Eso es todo, si son planes para poder sacar a la gente de su crisis económica familiar. Para tú das trabajo. El punto está, como tú bien dejas entrever, el tema de que caigamos en la trampa de generar esa ventaja política, creo que no es razonable. Si el punto es concurrir en ayuda, pero no buscando ventajas políticas que finalmente lo que hacen es quedarnos con una estructura que puede ser muy grande, con un Estado que ya, según este dato, está creciendo en 94.000 trabajadores contratados, independiente sea en Los Ríos, en Arica, donde sea. Pero tenemos gente que se incorpora al Estado de Chile, claro, se especifica alguna área en particular, pero eso puede jugar en contra en el futuro, porque va a haber que asumir ese costo de personas que, bueno, hay que hacerlo, pero sinceremos el punto y también sinceremos también que hay que evaluar la pertinencia respecto a, o quizás la forma de ayuda a las personas. Esa es la forma adecuada al otro mecanismo, pero hay que sincerarlo. Sin embargo, aquí es lo complejo, este informe trimestral de desocupación que genera el INE, ¿cierto? Que es el que se hace trabajo de este profesor, dice que la cesantía aumentó en un punto en Chile. Un punto, o sea, pasamos a un 8,8% de personas cesantes. Eso es complejo, junto al incremento de personas que están trabajando sin contrato o precarizadas, que es un 27,4%. O sea, de cada 4 personas hay una que está trabajando y no tiene contrato. Entonces, son dos elementos que se están configurando y que pueden hacer crujir nuestra economía y evidentemente en clave política eso es una amenaza o depende de quién lo diga, quién lo asuma o una oportunidad. Pero son factores que hay que ir evaluando en el curso de estos próximos meses. Ya estamos a mitad de año, ya quedan 13 meses, 14 meses para la elección municipal, donde se juega la ficha de todos los partidos políticos. Mm. Oye, aquí hay un comparativo bien interesante y aquí estamos hablando del por qué no fuimos a hacer este Zoom respecto a los salarios que se están creando a nivel estatal. Y es porque en octubre, en el trimestre octubre-diciembre del 2022, teníamos 233.632 empleos, o sea, mucho más de los que están ahora, que eran asalariado privado formal. O sea, lo que conocemos un trabajo formal en una empresa o en algo más grande. Teníamos 11.600 que solamente respondían al tema asalariado público y 84.000 que respondían a otros, probablemente los informales que señalas tú, Héctor. En noviembre, entre noviembre del 22 y enero del 23, yo no sé por qué aquí se traslapan, pero hacen este comparativo. Entre enero del 22 o sea, entre noviembre del 22 y enero del 23, te- tenemos un aumento en la cantidad de otros, o sea, serían informales, de 84 a 86, de 11.000 a 45.000 los públicos, y cae a 192.000 los asalariados privados formales. En el caso de diciembre 22 a febrero 23, o sea, nos estamos corriendo un mes cada vez, vemos que aumenta mucho más el asalariado público, 86.000, se reduce el asalariado privado, 88.000, y empiezan también los empleos por cuenta propia, 45.000, que eso no lo vimos en los meses anteriores. Y entre enero y marzo, como ya les mencionaba, aumenta 91.000, o sea, tomando enero, febrero y marzo, los 3 meses, 94.000 los empleos asalariados públicos y solamente 18.000 los asalariados privados, 65.000 los de cuenta propia. Es bastante complejo estos números porque
a pesar de que vemos que no ha caído el desempleo tan abruptamente, sí los que están sosteniendo esta caída del desempleo es justamente lo público y los trabajos por cuenta propia. Pero el empleo formal normal está súper menguado, aquí está como Sí, totalmente apretado. sí, está deprimido. Y lo otro que hay que decir también que las mujeres han sido las más afectadas. Según el reporte base de esto, que es el INE, muestra que la cesantía para mujeres está en un 9,5, una cifra, digamos, bastante alta para nuestra historia de los últimos 15 o 20 años. Y de hecho, si yo comparo el trimestre móvil, enero a marzo 23 contra enero a marzo del año 22, está 0,8 puntos arriba. Siempre ha estado la mujer mucho más afectada con lo que es cesantía, pero hoy día está más afectada que nunca respecto a los hombres. 9,5% de mujeres cesantes en el reporte del INE, que es un dato público, no es un dato que yo tenga escondido, no. Está en la página del INE, usted se mete a INE, se mete a estadísticas laborales, ahí saca el reporte y lo revisa. El INE recuerda que no es un ente privado, es un ente que el Estado tiene para justamente tener los datos que son de nuestra población, nuestro país, que son relevantes para hacer análisis. Y este es un dato que preocupa. La mujer está afectada más que los hombres, un 9,5%. Sí, y eso es relevante, siempre hemos hablado, o sea, se habla tanto de la brecha de género justamente por eso, y en la pandemia en particular porque con las que se quedaron en la casa principalmente con temas de cuidado, ya que los niños no estaban yendo al colegio, etcétera, fueron las mujeres. Entonces ahí se redujo mucho más el tema del empleo y la recuperación ha sido más lenta de lo que se empezaron a recuperar en el caso de los hombres en el empleo. Entonces es un desafío sin duda, el tema está en cómo tú lo recuperas y si es solamente a nivel de empleo de Estado, estamos en un problema porque estamos generando mayores costos para todos porque entre todos estamos apoyando en estos cargos que no sabemos la relevancia de ellos ahora, dado que antes no estaban. No estoy diciendo que las mujeres no sean relevantes, no se hagan esa asociación, sino que el que está generando aquí los empleos mayoritariamente públicos mayoritariamente para mujeres es el sistema público, porque si hacemos un zoom a estos 94.000, un 75.000 corresponden a mujeres, o sea, el 80% de los empleos que se está generando a nivel de Estado son para mujeres, a nivel público. Entonces, es bastante complejo. Yo entiendo esta medida contracíclica, lo hemos conversado en otras ocasiones, querido Héctor, que cuando las vacas están flacas, el Estado se tiene que meter la mano al bolsillo para activar de cierta manera la economía. La pregunta que no logro responder dentro de esto es cómo estamos ocupando esos recursos extra que se están financiando. Si es netamente a nivel de administración pública, que era uno de los lugares en los cuales se están poniendo, me entra la duda si no estamos engrasando más al Estado todavía y estamos siendo menos eficientes en cómo el Estado administra los recursos y solamente estamos generando empleo de esa manera como permanente, porque recordemos también que las personas que entran a trabajar al Estado son más difíciles de remover. Y se habla también que es a nivel de honorarios muchas veces, que el Estado es muy poco eficiente en la contratación, o sea que son los principales detractores los que primero rompen la ley en ese sentido de cómo tú contratas, porque hay muchos que son a contrata, que se le llama con boleta de honorario. Sin embargo, este estudio, este análisis señala que no sería así, que los asalarios públicos que entregan boleta de honorario se ubican en el trimestre enero a marzo en 104.362, mientras que en el mismo periodo del año anterior son 104.670. Es decir, se están pasando a contratos indefinidos, podríamos llamarlo, para que lo entendamos todo. Y esto nos está haciendo, me entra la duda, cuánto estamos engrasando al Estado en pos de esta política contracíclica actualmente. Y lo otro que te quiero sumar a tu análisis es respecto a que el factor privado, el mundo privado también está también deprimido, o sea, independiente de que haya que incentivarlo, en general el mundo privado laboral está deprimido. Recuerda que el dato de IMASEC, el último IMASEC, demostraba que el comercio está contrayendo un 5%, negativamente está cayendo. Entonces ha habido mucho, bueno, Cornet Shop, que tuvo que sacar gente, Falabella sacando gente, lamentablemente, y eso, claro, está afectando el mercado laboral. Y Oye, ahora, vale, aquí en Osorno tenemos dos temas en paro. Tenemos a Pedidos Ya, ¿te acuerdas que también tuvo un despido masivo bastante importante? Pedidos Ya está en paro, aparece la noticia en País Luego también. Y las uh -huh. manipuladoras de alimentos tampoco llegaron a acuerdo y también están en paro actualmente. Entonces,
está bastante complejo el tema de cuánto vamos a ver, porque las empresas privadas, la generación de empleo privado está cayendo. Y eso nos Sí, permite que no estamos generando valor, al final es eso. Nuestro PIB sabemos que se contrajo, tuvimos hace poquitos días atrás salió el que se había contraído menos de lo que se esperaba que se contrayese el PIB. Sin sí. embargo, igual estamos bajando todavía. Ahora, ¿tocamos fondo y vamos a empezar a subir? Ahí me queda la duda. Mira, aquí hay varios factores. Bueno, eso es un tema. Y lo otro, no te olvides que el efecto inflacionario hace esto, que tu sueldo, o el sueldo de cualquier persona, no lo sientas que te rinde, porque estás pagando más caras las cosas. Y por eso está la presión de los salarios también. Entonces, tenemos una mezcla de factores. Una economía deprimida, menos trabajo disponible en el mundo privado, tu plata no alcanza como alcanzaba antes. Y ese es un cóctel muy peligroso, porque de verdad ahí hay un factor de personas pasándolo muy mal. Ahora, todo esto se configura y suma elementos para que en el Congreso, por ejemplo, al momento de discutir el tema tributario, etcétera, cualquier cosa que implique tributos, de verdad sea real. Porque, claro, la gente de centro derecha o de oposición va a decir, momento, la economía está complicada, tenemos un factor de creación de empleo fiscal más que el mundo privado, ¿qué vamos a hacer? En vez de subir los impuestos, hagamos otra cosa. Me explico, ¿no? O sea, hay varios factores que se van conjugando o confabulando para que sea más complejo para el ministro Marcel y con propuestas que puedan afectar o impulsar o meterle mano a los impuestos. También el tema del factor del 6% para el tema de las pensiones, que es razonable, pero la Ay, pero pregunta en igual. cuestión, ¿es ahora razonable? ¿Fue razonable atrás? Entonces, esa es la pregunta que uno tiene que poder resolver. Y un tema que tiene que la política, la buena política, junto a los expertos en economía, resolverla de forma saludable para nuestro país. Ese es el punto que uno espera como un ciudadano que desea que el país ande en buen pie en el corto y medio plazo. Y este factor es ineludible. Se cayó la señal, parece tan complicado la señal, ¿no? ¿Sí? Sí, tenemos un tema con los temporales, como ya lo mencionamos anteriormente, y eso hace que la señal esté un poquito inestable porque nos estamos conectando por Zoom, como lo puedes ver en nuestras redes sociales, los que nos siguen por ahí. Oye, te quería meter dos cositas, ya que mencionas al ministro Marcel, efectivamente hay un tema con respecto a la reforma tributaria, salió una entrevista un reportaje en el Diario Financiero, donde dice que los partidos afinan sus propuestas de cara a acuerdo tributario. La tasa Tobin, impuesto a la riqueza y alza a las empresas. Efectivamente, ahí la conversación es interesante porque se ve, y dentro de Chile Vamos y Republicanos está dado efectivamente las conversaciones, cómo se está dando para que se impulse el crecimiento y la generación de trabajo, de puesto de empleo y la inversión a nivel nacional. Y dentro de eso también te quería mencionar el tema del royalty, porque también hay un pequeño bemol, a pesar de que al parecer hay bastante consenso en que es una muy buena ley. El tema está en que una de las críticas que se le hacen al royalty es que no hay un incentivo a la inversión propiamente tal. O sea, solamente estás poniendo el impuesto, pero no necesariamente un incentivo a que esas empresas inviertan. Entonces, como estamos un poquito más arriba que el resto de Latinoamérica y de nuestros competidores al final por captar la inversión, que como lo analizamos la semana pasada, ¿te acuerdas, Héctor? El martes pasado, como Sí, qué sí. incentivos estamos dando para captar esa inversión nosotros, y ahí están las dudas, porque salieron valores aquí de cuánto es lo que podría recibir distintas comunas y todas están ahí afinándose los bigotes, pero recordemos que estos son valores tentativos que dependen de la inversión finalmente que se está haciendo, de cuánto es lo que produzcan esas empresas para después poder hacer la tasa impositiva. Entonces, la medida que las empresas produzcan más, que se genere mayor valor, si aumentamos la tasa de impuestos, o sea, si aumentamos los impuestos, vamos a tener una torta más grande. Pero si las empresas están produciendo menos, por mucho que aumentemos el impuesto, cada vez la torta va a ir siendo más pequeña. Entonces, es súper relevante ver esto que estamos señalando, porque el tema de la generación de empleos nos está mostrando qué tanto están contratando las personas, qué tantos puestos de trabajo hay para efectivamente estar generando mayor valor, y al generar mayor valor vamos a aumentar la torta a repartir en todos a través de la captación de empleo. Entonces,
es interesante saber quién está generando el empleo y el problema está en que el empleo lo está generando actualmente el sistema público y ahí la creación de valor es mínima. ¿Concuerdas conmigo, Héctor? Mira, te voy a robar la frase que tú acabas de señalar, que yo sé que tampoco es tuya. El tema de qué sacas tú a aumentar los impuestos si lo que hay que repartir es más chico. Si la economía se deprime, lamentablemente, aunque tú subas las tasas, no va a obtener más recursos. Recuerda que el ministro Arenas, de Bachelet, de Bachelet 2, ¿cierto? Segundo Dos. periodo, Dos. hizo una reforma tributaria importante y al final se recaudó menos. Sí, Porque recordemos, si, ahí recordémosle a nuestros auditores que era para mejorar la educación y pensaban que iban a recolectar como 8.000, terminaron recolectando 4.000 y metiendo la mano al bolsillo para hacer ese delta que no lograron recaudar. Sí, fue bastante desastroso. Y se ve ahí también un quiebre en el crecimiento de la economía también en Chile. lo que pasa al final es que tú, las políticas o los acuerdos o las medidas o los temas tributarios, cuando tú decides y lo haces, es muy difícil resolver después si hay un error o hay factores externos, porque Chile no está solo. Tú bien explicaste recién. Cuando tú eres extranjero y tienes que invertir en Latinoamérica, o sea, en el mundo, tú defines dónde. Y dónde hay ventajas que te permiten invertir de buena forma. Y si Chile no es un actor que genere un buen piso o una buena mesa de inversión, claro, finalmente opta por otro país. Chile no está solo en el mundo. En su área de negocio, en el área, digamos, minera, tampoco somos únicos. Ojalá fuéramos únicos. Lamentablemente, pero así funciona. Hay países competidores que tienen mismos quizás atributos. El tema está en qué me diferencio para hacer atractivo nuestro país y lleguen recursos extranjeros y se mantenga eso y podamos como país generar riqueza. O sea, que haya valor y que finalmente estos incrementos de impuestos de verdad puedan ayudar finalmente a quien corresponda. Y hago el punto nuevamente, a quien corresponda. Y de la forma más prudente. Y también hay que decir, esto no es ni A ni B, es siempre un matiz. Siempre tiene que uno tomar decisiones, me imagino, económicas, tributarias, pensando en la población, en las personas que están complicadas y también pensando en la salud de la economía chilena para que tenga un buen futuro. No sacas nada de decir algo si afectas en el corto plazo al país. Bueno, tu ejemplo respecto al tema educacional en Chile, el tema tributario de esa época, que fue bastante mal, tuvo malos resultados. Hoy día estamos viendo resultados después de 6, 7, 8 años, 6, 7 años, que no fue lo que esperábamos todos. Uno espera siempre que la decisión política, independiente de quién sea el que esté de presidente, sea la mejor. Y quizás hoy día vemos que no fue la mejor decisión política eventualmente. ¿Cuánto nos queda, Rocío? Estamos 5 minutos ya, ¿no? Sí, nos quedan unos minutitos, Héctor, y efectivamente te quería comentar igual respecto de eso dos cosas. Una, que está bien que se suban los impuestos en la medida que el Estado funciona mejor y vamos a hacer buen uso de esos impuestos. Escuchábamos el otro día la interpelación de la ministra Toá, lo conversábamos con Alicia, lo conversábamos la semana pasada y en general lo hemos conversado un montón de cuánto nos gustaría que, y coincidíamos con ella, que el Estado funcionara más eficientemente en la administración de recursos. Me preocupa que estemos metiendo más gente en la administración pública porque en general eso para mí me suena mucho más a burocracia, más que a un Estado y una forma más eficiente de funcionamiento. Entonces, eso para mí es preocupante. Pero sin duda tenemos que compatibilizar la forma en la cual estamos invirtiendo, ver las externalidades que se produce frente a cualquier... Cuando tú estás generando o estás generando movimientos, estás usando recursos naturales, tú vas a hacer impactos dentro del país y tenemos que hacernos cargo de esos impactos que se están generando de la empresa, de la industria, etcétera. ¿Cómo lo haces y de qué manera tú puedes seguir avanzando para generar valor? Porque el ser humano modifica su entorno. Eso es algo que nosotros hacemos. Nosotros no nos adaptamos al entorno, sino que lo modificamos para nuestra subsistencia. Sin embargo, tenemos que hacernos cargo de distintas maneras de esto. Una es el tema del royalty, que le estamos diciendo, ok, ustedes están extrayendo este mineral que no es renovable, no se va a generar nuevamente, por lo tanto tienen que pagar este impuesto extra que está dado de esta externalidad y de este recurso que no vamos a poder recolectar. Les quería comentar que efectivamente se está hablando de transferir los recursos a distintas comunas y que son tres como las divisiones en las cuales se estarían destinando estos fondos.
Uno, se reparten 55 millones de dólares. El segundo, que es el primero, que es para las comunas mineras, efectivamente. El segundo, el segundo que está dado de equidad, que beneficia a 302 comunas, las más vulnerables, sean mineras o no, donde se repartirán 170, 170 millones de dólares. Y la tercera, que es de desarrollo, que beneficiará a todos los gobiernos regionales, que, que se repartirán 225 millones de dólares. Entonces, uno es gobiernos regionales, el otro es medidas comunas de equidad, y la primera es donde efectivamente están las mineras. Y te quiero dejar solo un tema aquí pendiente para que lo conversemos después. Es que está en comisión mixta y el día lunes de la próxima semana se estaría aprobando el SBAP, que es el servicio de biodiversidad, o sea, que se viene a hacer cargo de la protección de las áreas protegidas. Y hay una duda y están todas aquí en la región muy alerta de cómo esto se va a traducir en los empleos locales en tema de salmón, porque hay muchas áreas protegidas que están relacionadas con el tema del salmón. Yo no lo tengo bien claro, pero les comento a nuestros auditores que lo vamos a estar revisando dentro de País Lobo. Ahora en un ratito más tengo una entrevista con el ministro Walker, o sea, con el senador Walker, que está dentro de la comisión mixta que está analizando este tema, para preguntarle justamente cómo va a influir en los empleos aquí en la región y en el tema del salmón en particular, que también es bastante relevante para nosotros. No, o sea, a ver, el impacto, nuestra región de los lagos tiene, claro, justamente dos fuentes, digamos, de riqueza, entre comillas. Uno es el mundo de salmón y el otro el mundo vinculado a todo lo que es campo. De cualquier acción que esté cercano a eso, claro, nos va a traer consecuencias. Y eso hay que evaluarlo en mérito respecto a las medidas que tenga esta propuesta que se va a discutir en la mixta. Acaba de decir, ¿cierto? Espero que salga bien, porque finalmente decidir en Santiago por Paraíso, tomar decisiones y después impacten acá y nos olvidamos, no es tan fácil. No es tan Así fácil. es. Estamos en una época económica deprimida. Entonces, cuidado con las decisiones. Yo entiendo la premura de proteger unas cosas, pero busquemos la forma de matizarlo para que el impacto no sea tan alto en las personas que de repente pueden quedar afectadas laboralmente. O sea, aquí el tema es formalizar personas y no catalizar que queden sin trabajo o pierdan su calidad laboral. Cuidado, o sea, no digo que no, es el minuto. ¿Cuándo se debe hacer o tomar esas medidas pertinentes para que cuiden o protejan el entorno de la región de los lagos? Por ejemplo, algo de lago puede ser otra región de Chile. Así es, querido Héctor, y hemos llegado al final de nuestro programa. Vamos a seguir hablando de temas de empleo específicamente y de generación de riquezas también y valor agregado. Y Ya, nos saludo al vemos. senador Walker. Ok. Saludos al senador Walker, tu parte. Ya, Un nos vemos, abrazo. querido Héctor. Chao. Un abrazo. Chao, chao.